Fíjese, esta no me la sabía, ¿eh? No me la sabía, la del Frena 2. El presidente López Obrador concluye su conferencia mañanera burlándose del Frena 2, que es un nuevo movimiento encabezado por Claudia X González y Gustavo de Hoyos, quienes consideran que Gilberto Lozano pues no les aporta mucho a su movimiento, ¿no? A este movimiento de todos contra López Obrador, puesto que se habla de mucha confrontación y pues sí, son puras locuras en Frena. En Frena no culpo yo a Claudio X González y a Gustavo de Hoyos al pues voltear a ver a Frena y decir, chin, esta es nuestra oposición, chin, este es nuestro único barco, y es una secta horrorosa, de gente muy agresiva, de un líder que pues no se quiere quedar en las tiendas de campaña porque asegura que eso es de estúpidos y que quiere ir al baño constantemente, ¿no? Que necesita él, así lo dijo él, verdaderamente no quiero sonar escatológico ni que usted se la tome a que estoy siendo un soez, pero Gilberto Lozano dijo que él no se quedaba en las tiendas de campaña porque tiene que ir a mear y a cagar, así lo dijo él, simplemente lo estoy citando. Eh, por eso es que aquí le decíamos a Gilbertón, el cagón del plantón. Pero bueno, no culpo yo a Claudio X González, hijo, y a Gustavo de Hoyos de pues buscarse otra salida al enfrentamiento absoluto en contra de López Obrador. El presidente no denuncia, se burla de este nuevo movimiento que se llama Por el Sí o Sí México. No queda muy claro eso, pero con el que acusan el gobierno de López Obrador de decir que no todo el tiempo, no a todos según ellos, ¿no? Cuando el presidente dice, bueno, lo que le estamos diciendo que no, señoras y señores, es al billullo que ellos quieren. Nos piden billullo y le decimos, pues no hay, como decía Héctor Suárez, que en paz descanse. Qué interesante, fíjese, este Frena 2, que incluso está convocando ahora para otra marcha. Qué interesante también saber que Gustavo de Hoyos esté buscando la gubernatura de Baja California. ¡Pobre Baja California! ¿Qué gobernadores tan espantosos ha tenido? Espantosos no por su físico, o sí, pero me refiero a sus gestiones. Kiko Vega, el traidor a la democracia, Jaime Bonilla ahora. Imagínense que quede este cuate, bueno, habrá que preguntarle a Manolo Ibarra, nuestro compañero y amigo corresponsal de SDP Noticias, columnista, periodista destacado, qué es lo que opina de todo esto, nuestro querido Manolo Ibarra, pero imagínense, pues andan todos buscando su candidatura, andan todos buscándole aquí y allá, chapulinear, obtener poder. Esta ambición absoluta que se tiene es absolutamente ridícula. Y bueno, una conferencia de prensa muy interesante. Hoy el presidente abre hablando precisamente de cómo es que no se registraron víctimas por el huracán Delta y muy al estilo de los supersónicos. ¿Se acuerda de los supersónicos? Me imagino, si usted tiene más de 30 años, en algún momento habrá visto los supersónicos. Yo estoy convencido de eso, que era una serie que a nosotros nos gustaba, bueno, a mí de niño me gustaba mucho, ¿no? Lo único que no tenemos hoy en día de los supersónicos es los coches voladores, pero pues sí tenemos los drones, ¿no? Y en esta, muy interesante, disculpe que haga este comparativo tan chiquito, esta nimiedad, pero así me pareció, hace un enlace hasta Cancún con el almirante Rafael Ojeda, con el almirante secretario de la Marina Rafael Ojeda, y con la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, así como con otras pues autoridades castrenses para dar el parte, ¿no? De este esfuerzo para enfrentar al huracán Delta, un huracán que no deja víctimas, que deja daños, pero no de consideración en la península de Yucatán, tanto en el estado de Yucatán como en Quintana Roo. Precisamente nuestro amigo, el corresponsal Carlos Pozos, Lord Molécula, le dice al presidente López Obrador que Nicolás Maquiavelo no se equivocaba al decir que el soberano requiere de suerte, porque en efecto tuvo mucha fortuna el presidente López Obrador con este huracán Delta, pues era categoría 4, toca costas mexicanas como categoría 3 y luego se degrada a categoría 2. Pues como se lo hemos comentado, no causa daños de consideración, simplemente árboles caídos, no hay víctimas y esto es fantástico. Por otra parte, Carlos Pozos, Lord Molécula, le dijo al presidente López Obrador que ahora que termina la gestión de Mario Alberto Rodríguez Castro como director general del Instituto Politécnico Nacional, este señor que fue nombrado por Enrique Peña Nieto, y así es en el Poli, ¿eh? A ver,
Yo le tengo mucho respeto a los alumnos, a los egresados, a los científicos, investigadores, ingenieros, ingenieras, doctores, doctoras, licenciados, porque también tienen licenciadas del Instituto Politécnico Nacional, definitivamente, pero de fondo sus autoridades pues son bien priistas, ¿no? O sea, hay que ser muy claros con eso. Tienen muchos vínculos al Partido Revolucionario de Institución en el Politécnico, y eso se sabe pues desde su creación. Este señor, Manuel Alberto Rodríguez Castro, dicen muchos alumnos del Instituto Politécnico Nacional, según Carlos Pozos, Lor Molécula, intenta reelegirse, ellos no quieren que se reelija. De hecho, exigen una investigación fuerte sobre el manejo de recursos en la gestión del priista Mario Alberto Rodríguez Castro, quien fue pues director general del Politécnico Nacional. Usted lo sabe perfectamente, en el Poli no es rector, es director general. Por otra parte, Carlos Pozos le plantea al presidente López Obrador que el Senado aprobó el dictamen por el que se avaló la procedencia, trascendencia y expidió la convocatoria para la consulta para enjuiciar a expresidentes, pero que los ministros de la Suprema Corte tomaron, dice Lor Molécula, tomaron a medias los sentimientos del pueblo, puesto que hicieron un trabalenguas, un galimatías, de hecho así le llama, esa palabra me gusta mucho, galimatías, ¿qué es eso? ¿No? De la pregunta para la consulta. Le preguntó al presidente si esta consulta terminará en una comisión de la verdad. El presidente le dice, bueno, a ver, hay que esperar porque apenas inicia el proceso, que él en lo personal considera que es muy bueno lo que se consiguió, que tan es así que no se les pasa el enojo a los conservadores. Comentó que es algo muy bueno, pues nunca se ha hecho algo así y los expresidentes no se les podía tocar, pero miren, ni con el pétalo de una rosa. Permítame muy respetuosamente yo decirle al presidente López Obrador que todavía no se les puede tocar, pero ni con el pétalo de una rosa. En esas andamos. Estamos buscando claridad, pero todavía no se les puede tocar, pero ni con nada estos cuates. Dijo que se alega que va a costar mucho, pero que no es así. Que le sugiere a los del INE que, por ejemplo, para que no digan que cuesta 8,000 millones de pesos, dice, no va a costar eso. De hecho, ya el consejero presidente, como se lo adelantábamos al principio de esta transmisión, ya el consejero presidente Lorenzo Córdoba asegura que esta consulta va el 1 de agosto de 2021 y que no va a costar 8,000 millones de pesos, como aseguraba el consejero Kib Espadas, ¿no? Quien, por cierto, me decía Mario hace rato, nuestro jefe de información, Mario Toledo, también lo había yo revisado hace algunas horas, que fue amenazado, extorsionado en una sesión del INE, imagínese, en la que le amenazaban a su hermana. Esto es otra cosa, una cosa puede ser sus declaraciones erróneas y otra cosa que nos amenacen a la familia, que es cosa más espantosa. Eso sí, por supuesto que no se le condona a nadie, eso es terrible, eso no debe de ser. Le decía que, bueno, Ukib Espadas asegura que iba a costar 8,000 millones de pesos. El mismo Lorenzo Córdoba dice que eso no es así. El presidente dice, bueno, de todos modos, cueste lo que cueste, le sugiero al INE que convoquen a voluntarios, pues habría muchísimos en ese caso. Y yo estoy convencido de eso. La misma Lina Duarte, nuestra querida corresponsal, comprometida periodista con dejar este mundo mejor de lo que lo encontramos, estoy convencido de eso. Un saludote y abrazote para nuestra querida Lina Duarte. Nos podrá asegurar, demostrar que en efecto habría muchísimos voluntarios para la consulta. Ya, cuando sea la consulta, mucha gente alzaría la mano, yo le entro sin que me paguen, voluntario, ¿no? Para que se haga esta consulta y que no le cueste al pueblo de México miles de millones de pesos. Así que, pues ahí lo tiene usted. También dice que se podrían reciclar las mesas y la papelería. Eso es algo que nunca pensamos, ¿Cuánto papel le sobra al Instituto Nacional Electoral tras las elecciones? Usted, cuando va a votar, pues va a un módulo del INE que generalmente establecen en escuelas, en secundarias, a veces en oficinas, en ayuntamientos, en centros cívicos, así le hacen, ¿no? Alrededor de México. ¿Y qué pasa, no? Uno llega, hay mesas, hay papelería y están los modulitos estos donde uno va a votar detrás de como una especie, es como una casetita de un plástico muy, pues muy chafa, ¿no? Yo creo que esto lo deberían de reciclar por siempre. El plástico, señoras y señores, porque estos modulitos, estas casetitas que utilizan para que la gente vote ahí sin que se dé cuenta uno de por quién votó, están
construidas, hechas con el plástico más barato, pero el plástico es uno de esos materiales casi indestructibles. Tarda miles de años en degradarse un pedazo de plástico. Eso es terrible, pero así es. Esa es la realidad de nuestra vida. Entonces, seguramente podrían reciclar todo eso. Yo estoy completamente de acuerdo con el presidente, así que no nos vayamos por otra parte. Dice el presidente que si se vota por el sí en la consulta para enjuiciar a los expresidentes, pues ya es un sentimiento en contra de esos exmandatarios. Ya solamente eso es un señalamiento de juicio, tiene razón. Es el Tribunal Popular enjuiciándolos, juzgándolos, que es un mensaje para que no se repita, para que no impere la impunidad. Sería histórico, ¿no? A lo mejor, y no hay base legal, eso es lo que yo estoy leyendo de lo que dice el presidente, para que en efecto de pronto lleguen ahí donde vive Felipe Calderón en Las Águilas, toquen a la puerta de su casa y le digan: señor presidente, aquí tenemos una orden de aprehensión, acompáñenos por favor, ahí enfrente de todos los fifís que viven por ahí, le pongan las esposas. A lo mejor eso no llega a pasar nunca, ¿no? O a lo mejor sí, en caso de que trascienda esta investigación en el juicio de Genaro García Luna, y más bien pues sería la Interpol, bueno, la policía mexicana entregando a Interpol, ¿no? Y después a las autoridades estadounidenses, pero lo importante es el mensaje. Yo creo que el juicio ya se dio. Si usted le pregunta a sus familiares, amigos, conocidos, ¿estaría usted de acuerdo? ¿Tú estás de acuerdo con que se juzgue a los expresidentes por sus crímenes? Oye, nos acaban de presentar esta información. Fíjate que está acusado en Estados Unidos Genaro García Luna, quien fue el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, de 5 cargos, de 5 acusaciones formales, valga la redundancia, entre estas conspirar para traficar cocaína, recibir sobornos, falsedad de declaraciones, permitir que los cárteles de la droga actuaran libremente, etcétera. De eso está acusado Genaro García Luna. Y hay tantas irregularidades en la gestión de Felipe Calderón. ¿Cómo ves? No, pues yo creo que la gente le va a responder a usted, sus conocidos, le van a decir: no, pues la verdad es que sí me gustaría que investiguen a un Felipe Calderón, a un Enrique Peña Nieto, por todas las irregularidades en su gobierno, a un Vicente Fox, que la misma Anabel Hernández nos hablaba de esto, se lo decía antes de comenzar este espacio, de cómo es que pues estos señores sí podrían ser acusados por narcotráfico, por crimen organizado, no por narcotráfico, por crimen organizado, Ernesto Zedillo por genocidio, ¿no? Y bueno, ni se diga de Carlos Salinas de Gortari, ni se diga, ¿no? Tantas cosas que se ocasionaron ahí. Hay delitos por los que se le podría investigar que no prescriben. Una cosa es la corrupción, una cosa es la retroactividad de la ley, y otra cosa es que haya delitos que no prescriben, pase lo que pase, ¿eh? Así de sencillo. Carlos Pozos finalmente le menciona al presidente la encíclica, bueno, pues que en esta encíclica Fratelli Tutti, todos somos hermanos, el Papa Francisco condena las políticas neoliberales de un mercado, las políticas del capitalismo, el neoliberalismo en todo caso, asegurando que no pueden resolver las necesidades de la humanidad. Le preguntó por el modelo que generó tanta miseria abajo, pero que también generó miserables arriba. De eso estoy muy de acuerdo. ¿Usted ha escuchado hablar de estas dos palabras distintas, pero iguales en cuanto a su redacción? Solo cambia por un acento. Eres un, ¿cómo se le dice? Eres un mendigo o un mendigo, ¿no? Un mendigo, pues una persona que, así, tal vez de forma peyorativa, una persona que pide dinero en las calles. Ese es un mendigo. Y un mendigo, pues es el que roba, el que no quiere pagar impuestos, el que tiene más de 11 mil millones de dólares en el banco, bueno, en sus haberes, el que trata mal a sus empleados, el que es corrupto, el que aparte de todo es hipócrita. Ese es un mendigo, ¿no? Definitivamente, bueno, hay que decir la diferencia ahí para aportar a esta declaración de Carlos Pozos. El presidente López Obrador comenta que el modelo neoliberal empobreció a muchos y enriqueció a unos cuantos, pues vamos, fue para beneficiar a una minoría a costa del sufrimiento del pueblo. Que lo que dice el Papa Francisco es muy cierto. Y le gusta mucho, dice López Obrador, le gusta mucho que hable de estos temas, que estos discursos del pontífice
han significado una renovación en la Iglesia Católica, y comenzó a dar una serie de datos históricos sobre cómo es que tanto la Iglesia Católica como otros pontífices apoyaron las causas más injustas para México, como ese papa que apoyó a Victoriano Huerta hace muchos años. ¿Qué diferencia ahora con un Francisco, con un Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco, que es lo opuesto a muchas de las estructuras eclesiásticas del catolicismo? Eso a mí también me llama mucho la atención y siempre lo digo. No hay forma en la que mucha gente le gusta referirse de una forma muy despectiva a la Iglesia Católica porque, pues, por lo que ha hecho, obviamente. Pero ¿cómo criticar aquí al Papa Francisco? Un papa que ha sido muy congruente, que ha sido verdaderamente claro y que, estoy convencido, pues sigue las enseñanzas de Cristo en todo esto. Diana Benítez, de 24 horas, le preguntó al presidente su opinión de que Genaro García Luna se declarara no culpable en esta corte de Nueva York y que los reporteros mexicanos fueron acusados de impedir que la audiencia continuara. El presidente López Obrador le dice que no sabe qué fue lo que hicieron mal y que no cree que influya, que es una cuestión anecdótica en todo caso, para sin censura, casi dice, pues si no, o sea, que sea como una anécdota que salgan sin censura, pero de ahí a que tenga algún tipo de repercusión legal no creo. Yo también, se lo decía ayer, si estos reporteros hubieran asistido a la audiencia en la Corte de Nueva York, con el juez ahí presente, en definitiva, el juez Brian Cogan pudo haberlos declarado acusado directamente de contempt, es decir, desacato. Y con eso, pues hasta días en la cárcel se podrían pasar por sus peladeces o sus sabotajes. Así de sencillo, pero como fue por teléfono, aquí, si les soy perfectamente honesto, hay que considerar que puede ser también la problemática del Poder Judicial en los Estados Unidos. O sea, qué bueno que hagan una audiencia de lo más pública y que uno pueda utilizar su teléfono para decir, ay, voy a llamar a escuchar la audiencia de Genaro García Luna. Pues sí, pero es para escuchar, ni modo que le abran el micrófono a todos. O sea, ellos permitían que cualquiera pudiera hablar en esa audiencia por teléfono, pues no inventen. Ni en los juicios como son, los juicios orales en los Estados Unidos, si alguien empieza a hablar, para eso el juez tiene su mazo, es orden, ¿no? Como lo ve usted en las películas, para eso es, ¿no? Evitar. En México también se apercibe en los juicios orales a los que hagan algún tipo de desmadrito, ¿no? El juez puede apercibir a cualquier miembro del público, a los abogados, a los fiscales, bueno, al Ministerio Público, a los mismos secretarios, ¿no? O sea, el juez puede apercibir a la gente que está en el juicio oral. Ahora, si hacen la audiencia por teléfono y permiten que la gente hable en ese teléfono, no tiene ningún sentido. No, o sea, aquí hay que utilizar no solo la tecnología, sino pues un poquito de cabeza. O sea, no chinguen, ¿no? ¿Cómo se atreven a decir, va a ser una audiencia telefónica y vamos a permitir que cualquier persona que hable en cualquier parte del mundo diga lo que quiera? Pues no. ¿No? O sea, sí, qué terrible que quisieran sabotearla. Obviamente, sí, qué mal quedó la prensa mexicana como de costumbre, pero también pues, no les abran el micrófono a los que están llamando, nada más es que sea para escuchar, no para participar, que participe el abogado defensor, que participe el fiscal, que participe el juez, que participe el defendant, es decir, el acusado formal, que sería Genaro García Luna. Pero la gente que está en el público escuchando por teléfono, no, eso ahí estuvo. El problema fue de inicio, de inicio así de sencillo. Sobre las declaraciones de García Luna, el presidente dice, bueno, se declara not guilty, no culpable, inocente pues, ¿no? Pero bueno, esto es cuestión de tiempo, hay que escuchar a estas muchas pruebas que lo responsabilizan de varios delitos. Y aclaró que es la Fiscalía General la que ha estado aportando elementos a las autoridades estadounidenses sobre el caso García Luna. Dijo que es un asunto muy importante, que nunca se había juzgado así a una autoridad de este nivel, a un secretario tan influyente y muy cercano a Felipe Calderón. Ahora bien, el presidente dice, esto es tan importante que hay 3 libros en estos momentos a la venta sobre el caso. Yo, con mucho orgullo, quiero decir que 2 de esos 3 libros son de nuestros compañeros corresponsales, no corresponsales, pero colaboradores, disculpe usted, compañeros colaboradores de Sin Censura. Jesús Lemus,
quien colabora con nosotros todos los, si no me equivoco, jueves, compañeros, aquí en Sin Censura, y quien escribe el licenciado, y por supuesto, el mismísimo Francisco Cruz, Paco Cruz, quien colabora todos los martes aquí en Sin Censura y que acaba de escribir García Luna, el Señor de la Muerte. Sobre eso, el presidente con nombre y apellido menciona a nuestro compañero, a Francisco Cruz, por las declaraciones que hace aquí en Sin Censura en la mañana. Usted lo recordará, Francisco. Ya después lo entrevistaron en La Octava y los de Sin embargo se atribuyeron que Páez Varela y Álvaro Delgado fueron los que obtuvieron estas declaraciones, pero no, Francisco Cruz, como breaking news, como declaración fuerte, lo hace primero aquí en Sin Censura, habla de lo fundamental que es García Luna para la campaña de Margarita Zavala, como para la creación de la organización esta que busca ser partido de Felipe Calderón, México Libre. Esto lo dice el presidente en la conferencia mañanera. Estas declaraciones, menciona a Paco por su nombre, Francisco Cruz, el escritor, no dice colaboradores sin censura, y eso es mejor, porque nosotros no queremos ser la noticia ni nada, simplemente pues que se aclaren las situaciones como deben de ser. Le digo, las declaraciones no las hace primero Paco en La Octava con Páez Varela y con Álvaro Delgado, con mucho respeto para los compañeros, para los colegas periodistas, las hace aquí en Sin Censura, desde temprano, en su segmento, porque Paco tiene un segmento aquí en Sin Censura. No se pierda usted a Francisco Cruz todos los martes a partir de las 11 de la mañana, hora del centro de México, hora del centro de los Estados Unidos. Y hoy no se vaya a perder a Jesús Lemus, quien también pues, fue mencionado en esta conferencia mañanera. No se pierda tampoco, lea sus libros, lea al licenciado, lea el licenciado de Jesús Lemus y lea García Luna, el Señor de la Muerte, de nuestro compañero y amigo Francisco Cruz. Muy interesante eso. Le quiero contar también que en una de sus incontables preguntas, porque ya así es en la conferencia mañanera, hay un reglamento y hay que sujetarnos a nuestro profesionalismo, a la ética periodística. Sí, por supuesto, somos periodistas, podemos ser corresponsales y nuestra chamba es exprimir ese limón lo más que se puede, esa naranja lo más que se pueda para obtener toda la información. Pero también hay que seguir las reglas, ¿no? Y si no nos dicen, oigan, máximo 2 preguntas, pues máximo 2 preguntas, no 50, como lo hace Dalila Escobar constantemente, Isabel González de Grupo Imagen. No. Son 2 preguntas. Hoy, Diana Benítez, de 24 horas, en una de sus incontables preguntas, y que no da permiso, no da chance a que otros corresponsales hagan sus preguntas, le cuestiona al presidente López Obrador que en su administración se han otorgado hasta 10 contratos a una misma proveedora. Esto lo traen en ese medio, en el diario 24 horas. Dice Diana Benítez que le han otorgado 10 contratos a una misma proveedora, a Yasmín Adriana Bolaños, por adjudicación directa para la realización de eventos. Y bueno, reconocemos que, por ejemplo, el Día del Ejército u otros eventos pues han costado muchísimo menos, pero ¿por qué le han dado 10 contratos a esta señora? ¿Es preferida? ¿La conoce usted, presidente? López Obrador, en medio de una risita, le dice pues que no tiene el gusto de conocerla y que ya entregaron un informe de los que obtienen este tipo de contratos, que en su gobierno ya no hay hijos predilectos del régimen como era antes. Eso es lo que le dice el presidente López Obrador. Por otra parte, Paul Velázquez le mencionó al presidente que preocupa en todo el país el caso de la eliminación de los fideicomisos y que la petición es que se presente en la mañanera una explicación de su ejecución. El presidente López Obrador dijo que llama la atención cómo defienden este caso como si realmente fueran representantes del pueblo, que da la impresión que son paladines de la defensa del pueblo y la neta, pues la neta no son, que lo que están defendiendo es a ese régimen corrupto que existía y que quieren erradicar de su gobierno. De ahí se siguió, de ahí se siguió platicando sobre, los fideicomisos y de cómo es que, en efecto, pues está justificado, pero que lo van a explicar todo de pe a pa, fideicomiso tras fideicomiso, para que no quede duda. Eso es lo que dice el presidente López Obrador. Yo le digo, creo que es un tema extremadamente controvertido y usted tendrá la última decisión. Usted será el que decida, nadie más, usted. Pero de que nos pongamos a discutir usted y yo, o usted con su amigo, su amiga, su hermano, su hermana, etcétera, etcétera,
y que tengamos una discusión fuerte, hasta con, pues que suba de tono la voz. De eso a que nos agarremos a patadas, a golpes y a sombrerazos, pues no, como lo hicieron los panistas en la Cámara de Diputados, como acostumbran en su absoluta violencia. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y lo interesante es cómo defienden estos intereses creados. Eche el ojo por eso. Por eso es que, para mí, cuando algo defienden los panistas, yo ahí digo, híjole, no sé, ahí sí no sé, por su gran hipocresía, por ser esta la peor generación del Partido Acción Nacional en la historia. Yo insisto, el Partido Acción Nacional ha tenido muy buenos elementos en su momento. Sí ha sido parte de esa oposición, sí, obviamente de ultraderecha, ¿no? En algún momento fueron vinculados a los anarquistas, a los neonazis mexicanos, siempre han sido de ultraderecha, pero ha tenido un papel fuerte en la política de oposición, y hay que reconocérsele que en algún momento el PAN no ha sido tan como hoy. Hoy el PAN tiene la peor generación de su historia y va o ya está en el basurero de la historia. Todo gracias, y yo se lo agradezco personalmente a Mario Cortés. Gracias por acabar con ese partiducho que hoy simplemente nos da a los mexicanos una serie de disgustos, de indignaciones, con el que nos damos cuenta que es pues pura hipocresía, pura y absoluta hipocresía. El mismo corresponsal Paul Velázquez denunció en la mañanera que Mario Delgado se reuniera con los priistas que más le han hecho daño a Sinaloa. Habló del presidente municipal de su demarcación, habló del gobernador de Sinaloa. El presidente López Obrador dice que le tiene mucha fe al pueblo en lo general, no solo a los militantes de Morena, que siempre el pueblo lo ha sacado adelante. Aseguró que los dirigentes son una cosa y el pueblo es otra, que afortunadamente estamos viviendo una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad, y el pueblo está más consciente que nunca, que el pueblo se porta muy bien, pero que los que aspiran a formar los cargos populares a veces lo echan a perder. Y de aquí también se soltó a hablar del conservadurismo, de esta ultraderecha y de sus voceros, los pseudointelectuales orgánicos, ¿no? Que, bueno, pues dice el presidente, cuando les hicieron fraude en 2006, en lugar de denunciarlo, firmaron manifiestos en los que decían que no había fraude, ¿no? Cosa que es verdaderamente sospechosa. Y al final, al presidente le preguntan sobre la opinión de Carstens, de Agustín Carstens, usted sabe, el exsecretario de Hacienda de Felipe Calderón, quien menciona que se avecina crisis de bancarrotas que no van a poder parar ningún impulso fiscal. Fíjese lo interesante de esto, antes de que vayamos al análisis de la respuesta del presidente. Creo que si usted me lo pregunta a mí, creo que Carstens está dándole la razón a la política de precisamente López Obrador. La política de López Obrador es no pedir préstamos, ni uno solo, no endeudar al país de ninguna forma, a pesar de que lo pidan los empresarios, a pesar de que lo pidan los políticos, a pesar de que lo pidan los gobernadores para que tengan más presupuesto. El presidente y su gobierno han determinado desde un principio que no van a buscar estímulos fiscales, impulsos fiscales, por una parte en cuanto a la cuestión administrativa gubernamental, y por otra de obtener los préstamos. Eso es lo que dice López Obrador. A lo mejor se refiere, dice el presidente, a que en varios países se repitió esta receta de contratar deuda, y que eso pues la verdad no ha servido de nada. Que si fue en ese sentido, pues Carstens tiene razón, dice López Obrador, asegurando que en su gobierno no contrataron deuda, sino que apoyaron de manera directa a la gente, lo cual, asegura, tiene mejores resultados con muchos menos costos.